Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a otro programa de Concierto para Disentir. Estamos saludando a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, desde cualquier lugar donde se encuentren. Transmitimos por el dial de los 90.4 FM Estéreo con la UD 90.4 FM Estéreo, y pueden conectarse con nosotros en nuestro streaming por la web laud.udistrital.edu.co y por el Facebook Live @laud90.4 Estéreo. Igualmente pueden seguirnos por el Twitter @laudestéreo, y los estamos invitando a que se conecten con nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran con @concierto para disentir la UD, @ciudadanos X. En Instagram nos encuentran como @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir. Los invitamos igualmente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Concierto para Disentir, y a que nos escriban por nuestro email, concierto para disentir la UD @gmail.com, donde pueden expresarnos sus inquietudes, sus percepciones, sus opiniones sobre nuestros temas, sobre nuestros invitados, y sugerirnos temas e invitados para continuar con este concierto para disentir y seguir pensando los temas y los problemas de nuestra América Latina y el Caribe. Hoy estaremos hablando de un tema que es bien álgido por estos días en nuestra región, como es la minería de datos y el problema de la seguridad y las libertades ciudadanas en nuestra región. Los cambios tecnológicos han creado las condiciones para el surgimiento de una nueva forma de ejercicio del poder. El almacenamiento de datos en formato digital y su transferencia se volvió indispensable para contar con información clave para el mercadeo, la planeación y la proyección en los distintos campos. Sin embargo, esta información por sí misma solo es valiosa en la medida en que pueda extraerse de ella patrones que permitan conocer y establecer los perfiles de consumo y de comportamiento de los individuos. Saludamos a esta hora de la noche, a nuestra queridísima compañera Sandra Castro. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, Jorge David. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y por supuesto también a nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. Y pues en la actualidad multimedial en la que estamos, Jorge David, sumergidos, algunas instituciones gubernamentales, comerciales, bancos, fabricantes, proveedores de telecomunicaciones y aseguradoras, entre otros, utilizan la minería de datos para descubrir relaciones entre todas las cosas, desde precios, promociones y demografía, hasta la forma en que la economía, el riesgo, la competencia y los medios sociales afectan sus modelos de negocio, ingresos, operaciones y relaciones con clientes. Esta minería de datos supone también un riesgo al traspasar las líneas rojas de la propia privacidad y seguridad. Expertos en el tema han asegurado que se deben implementar pautas que aseguren el cumplimiento de las leyes y regulaciones de privacidad en la red, así como los derechos de los navegadores. El especialista en bases de datos, Marcelo Mendoza, afirma que esta denominada minería de datos considera varias etapas, entre las cuales se destacan la recolección de recursos que pueden corresponder a páginas web o sitios completos u objetos particulares como documentos de texto, imágenes, audio o video. Posteriormente, la selección de información, en la que se considera el preprocesamiento de la información o, en otras palabras, el filtrado de información. La generalización, en donde se extraen los patrones bajo técnicas supervisadas,
Y por último, el análisis en el cual se validan y se interpelan los patrones encontrados. Nuestros datos, los contenidos que subimos a la nube o lo que compartimos por redes sociales, por correo o por diferentes plataformas pueden llegar a estar en peligro. De ahí la importancia de hablar de seguridad y libertades ciudadanas en la red. Los avances más significativos con respecto a estos temas están relacionados con lo que se conoce como el software libre. Este respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Con estas libertades, los usuarios, tanto individualmente como en forma colectiva, pueden controlar el programa y lo que éste hace. En América Latina, en Cuba, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, tenemos a Lorena Donoso, de Chile, quien es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Informática y Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Educación a Distancia por la Universidad de Quebec y diplomada también en Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Centro de Estudios en Derecho Informático del programa de Magíster en Derecho de la Informática, Telecomunicaciones y de la revista chilena de Derecho Informático de la Universidad de Chile. También ha sido directora y docente de diversos programas de postítulo. Muy buenas noches, Lorena, y muchas gracias por acompañarnos aquí en Concierto para Disentir. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente nos acompaña María Lorena Flores, abogada de la Universidad de los Andes, que cuenta con maestría en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburgo, en Holanda. Asimismo, es doctora de Derecho de la Escuela Superior Santa Ana en Italia. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales y discusiones académicas especializadas sobre la convergencia de las nuevas tecnologías en la aplicación del derecho y es autora de publicaciones especializadas en dichos temas. Desde el 2010 es miembro activo del grupo de estudios HECTIT, del cual es actualmente su directora en la Universidad de los Andes. María Lorena, muy buenas noches. Muchas gracias por su deferencia y haber aceptado nuestra invitación en Concierto para Disentir. Muy buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a mi tocaya Lorena, a Sandra y muchas gracias a la universidad por la invitación. Muy bien, con ella vamos entonces a analizar este tema del data mining o la minería de datos. Y lo primero sería, pues vemos que los datos son ahora un aspecto de gran importancia y que parecen usarse en todos los espacios y todos los lugares. Sin embargo, esta realidad trae a debate temas sobre la transparencia y la fuente de datos y en términos de seguridad y privacidad. Lorena Donoso, como las dos se llaman Lorenas, entonces Lorena Donoso, vamos a hablar, Lorena y María. Lorena, ¿qué tan confiables pueden llegar a ser estos tratamientos de datos cuando nos encontramos casos como el escándalo de Facebook? Es tremendo, porque la minería de datos, pensemos en la minería de datos en la web, ¿no? La minería de datos en la web lo que hace es generar una serie de algoritmos de cacería de información, de rastreo o de peinado de la red para los efectos de buscar la información que a mí me interesa. Y en el caso de Cambridge Analytica y Facebook, en realidad lo que buscan es un objetivo bastante inconstitucional, contrario a los tratados de derechos humanos, que es manipular a la población para los efectos de obtener un resultado electoral. Entonces, la verdad es que están afectando las bases mismas de la convivencia democrática. Entonces, la verdad es que esto ya es un asunto de seguridad nacional, más que de seguridad informática, ¿se fijan? Entonces, ¿dónde está el tema ligado a la seguridad informática? Las informaciones que nosotros subimos en la red, la información que está en las redes sociales y que está en las distintas navegaciones que hacemos en la web, va dejando huellas, nuestra huella digital. Y esas marcas
son las que luego son recabadas a través de operaciones de minería de datos en la web para los efectos de generar perfiles. Entonces, dentro de las novedades del último quinquenio, el reglamento europeo les impone a las aplicaciones hacer un desarrollo a partir de reglas de privacidad en el diseño. Y en ese sentido, todas estas aplicaciones que dejan rastros y que permiten que se pueda perfilar a las personas para luego manipularlas, estarían afectando directamente la privacidad en el diseño y estarían poniendo en riesgo a las personas. Entonces estamos hablando de un diseño, vamos a hablar en principio de un diseño mal hecho, no vamos a asumir intenciones de maldad asociados a que el diseño esté hecho para que a la gente la puedan cazar en la red. Pero pensemos un diseño mal hecho simplemente, que pone en definitiva en riesgo a las personas al punto también de que su integridad física, psíquica, su autodeterminación puede verse afectada e incluso afectada a la sociedad en su conjunto en las bases mismas del sistema democrático. Tenemos que poner un límite. Tenemos que ver qué es lo que hacemos y hasta dónde toleramos esta minería de datos en la web, pero también, como dicen, hay un dicho en Chile que dice que la culpa no la tiene necesariamente el cerdito, sino el que le da el alimento. Las aplicaciones están hechas para que la gente, para que te rastreen. De alguna manera, quien pone una aplicación en la web después vende los datos. Somos como corderitos o ganados que somos vendidos en la web porque tenemos el proveedor de servicios tiene una manada de miles de personas y por tanto esa información puede ser relevante para terceros. Sí, y precisamente desde el punto de vista del usuario, nosotros nos vemos cada día y con la pandemia nos hemos dado cuenta que estamos dependiendo cada vez más de esta realidad virtual y que ingenuamente y por ignorancia también en muchos casos, pues nosotros accedemos y nos vemos la obligación de acceder a estos medios, María Lorena. ¿Cómo puede uno como usuario lograr que pueda lucrarse, básicamente? Han existido discusiones sobre si mis datos, entonces si una empresa se lucra de mis datos, que la empresa me pague y así yo le doy mis datos. Esa no es una solución, digamos, pensando en derechos humanos, porque no es la solución de que a mí me den un revenue o unos céntimos, que es lo que vale en realidad mi dato, porque lo que a ellos les sirve es, como explicaba Sandra, ese dato no estructurado después de hacer un proceso y que se configura, digamos, como en patrones y en análisis de datos. En ese sentido, cuidarme yo es un autocuidado, así suena chistoso en medio del COVID, es el autocuidado también en la red, saber qué aplicaciones en realidad descargo, cómo las descargo. ¿Es necesario tener tantas aplicaciones? A mí me asombra cuando hablo de un tema que a mí me parece que es el tema que se va a venir hablando en los próximos años y se llama como el consumidor o el ciudadano algorítmico. Nosotros vamos a pasar de ser una persona y nos van a tener que analizar como personas bajo derechos humanos y ahora estamos pasando a ser perfiles algorítmicos y nos van a tratar es como un número más. Somos un dato más, un número más. Y por tanto esa normalización del chip, cuando uno hace preguntas a personas del común, incluso a abogados, y es como a usted no le asombra que lo estemos normalizando en la hipervigilancia a través de las aplicaciones del celular o las aplicaciones web. Pues si Facebook nos vigila, pues si Amazon nos vigila, digamos como hemos empezado a normalizar estas circunstancias. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Lawrence Lessig y habla sobre esta normalización, digamos, de las actuaciones de Internet en la vida diaria. Si empezamos a normalizar eso, estamos empezando a normalizar que otras personas tomen decisiones por nosotros mismos. Y lo digo ¿por qué? Porque este concepto de consumidor o ciudadano algorítmico lleva a la gran medida de que estamos perdiendo en cierta medida una autonomía y una libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y lo sintetizo en dos casos. Primer caso, aparte del escándalo de Facebook de Cambridge Analytica, el escándalo de Facebook en 2014, en donde testeó
como borreguitos a todos sus usuarios de Facebook a través de los sentimientos, colocando noticias positivas a 50% de su testeo, de su muestreo, y a 50% le puso solo noticias negativas, influyendo así en la capacidad, digamos, de incluso de cómo se sentía ese usuario. Y el segundo caso es cuando Target en el 2012 utiliza determinados comportamientos de las mujeres en estado de embarazo para determinar qué productos compraban más y qué productos compraban menos para subir los precios a estos productos. Entonces ya vamos a pasar de ser analizados como ciudadanos a partir de derechos humanos a pasar a ser analizados a partir de algoritmos como ciudadanos o consumidores algorítmicos. Digamos que esta discusión es bastante interesante porque empezamos a hablar un poco de las desventajas, ¿no?, del fenómeno. Pero dentro de este panorama, ¿qué ventajas también pueden existir a la hora de pensarse la minería de datos en términos también de las facilidades de acceso que otorga, ¿no? Lorena Donoso, por ejemplo. Claro, a ver, yo creo que aquí tenemos que tener un cuidado en este tema, porque si ustedes piensan, en el siglo XVI, cuando una mujer ejercía la medicina se la tildaba de bruja. Y se temía que se normalizara que las brujas existieran. Después de eso, cuando se generó el primer automóvil, también la sociedad pensó que eran máquinas diabólicas que andaban por las calles generando caos, ¿no? Creo que las redes y servicios de la información llegaron para quedarse y no podemos tampoco demonizarlos. El tema aquí es, en primer lugar, cómo le generamos a la sociedad una conciencia respecto de lo que queda en Internet no se borra. Y por tanto hay que tener cuidado, porque en el fondo, así como nosotros les enseñamos a los niños reglas de higiene, en el sentido de que tienen que lavarse las manos, tienen que cruzar la calle mirando a los dos lados, no deben darle la mano a un desconocido ni hablar con desconocidos. Tenemos que enseñarles lo mismo respecto del uso de las redes y servicios de la información, porque piensen ustedes que este mismo sistema que estamos usando nosotros nos permite la maravilla de que estando en 3 países diferentes podamos compartir ideas esta noche. Que yo pueda comprar a través de Amazon un libro que no existe en Chile y que me pueda llegar dentro de los 5 días siguientes o menos, ¿se fijan? Entonces, las redes y servicios de la información han generado plataformas que le permiten a la gente tener una mejor conectividad, tener una mejor relación, compartir las ideas, etcétera, etcétera. El tema es el sesgo algorítmico. El tema es el uso solapado de la información de las personas y el poco control que puede llegar a tener la persona respecto de la información que le concierne por el uso que hacen terceros indiscriminadamente de ella, ¿se fijan? Pero no podemos llegar, o sea, de hecho, el mismo data mining, la minería de datos en la web, nos permite adelantarnos a conflictos. A través de la minería de datos en la web, en el año 2011 o 2010 en Chile, unos científicos chilenos dijeron que si es que les subían el pasaje escolar a los estudiantes, iba a quedar una gran revolución. Los que hacían políticas públicas no creyeron. Al año siguiente les subieron 10 pesos a los estudiantes y las calles se llenaron de estudiantes. Y no es que los profesores estuvieran concertados con los estudiantes, sino que la tendencia en la web, lo que habían buscado los profesores en los sitios abiertos, las redes sociales, era, ¿se fijan? Entonces, la minería de datos en la web es una tecnología que llegó y que está aquí. El tema es utilizar estas herramientas, de forma tal que no sean atentatorias contra los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y ahí hay una serie de criterios y de filtros que son los que deberíamos nosotros transferirle a los ingenieros de forma tal de que hagan uso de estas tecnologías sin afectar los derechos fundamentales de las personas. Por lo menos
Eso pienso yo. Yo no es que sea, yo no estoy contra la tecnología. Creo que la tecnología es muy importante que se desarrolle. La misma minería de datos en la web nos permite, por ejemplo, conocer la adherencia al tratamiento de los enfermos, las tendencias en la juventud en el consumo de drogas. O sea, en el fondo hay finalidades de políticas públicas muy relevantes a nivel sociedad que se logran gracias a la minería de datos en la web. Pero el tema es el uso conforme a derecho de las mismas, de esta tecnología. Precisamente, María, hablemos de esas ventajas también, para cerrar ahí. Claro, mira, yo también añadiendo a lo que dice Lorena, simplemente para complementar un poco, y es también se ha utilizado hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, para crear periodismo de datos, ¿no? Ese periodismo que está basado en la minería de datos, digamos, avasalladora. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en Colombia, Cuestión Pública, Data Sketch, que se encarga, digamos, de hacer todo este tema de búsqueda de datos que a nosotros se nos ha olvidado, que están en diferentes bases de datos, están en diferentes periódicos y ellos lo recopilan en uno solo. Ese periodismo de datos también se ha visto beneficiado por estas nuevas tecnologías. También algo súper importante, la auditoría o la, digamos, veeduría ciudadana frente a las decisiones del gobierno. Hoy en día es mucho más fácil que un ciudadano ponga, digamos, de presente algo que está inconforme frente a alguna decisión y haga un tema de presión social. Un profesor en la universidad nos decía que las redes sociales y el internet se iban a convertir en el cuarto poder, porque es a través de las redes sociales también que se empieza a hacer un control político, un control social. Y por ejemplo, nosotros hoy en día ya tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice que un ciudadano puede poner un derecho de petición a través de una red social con una entidad pública, ¿no? Eso es algo súper importante. Entonces creo que ahí es algo muy importante para añadir sobre las ventajas, y mucho más importante en temas de consumidor. Cuando uno tiene una queja frente a un proveedor o a un distribuidor, la queja se magnifica a través de las redes sociales, y cuando una queja se magnifica, el proveedor responde, porque muchas veces el consumidor se siente un poco rezagado y solo a través del teléfono y nadie le contesta, y si pone su queja en la red y la retuitean, así sea 50 o 20 personas, el proveedor le va a responder, ¿sí? Entonces creo que ese también ha sido como un poder que se ha llamado como name and shame a través de las redes sociales, en donde le ha servido al ciudadano para el control social, para el control, digamos, empresarial y para una veeduría ciudadana. Uno entiende que la minería de datos efectivamente tiene un potencial inmenso, por ejemplo, para las políticas públicas, de focalizarlas, identificar reales necesidades, toma de decisiones y para generar bienestar en la población, efectivamente, y por eso nos preguntamos por la confiabilidad, porque es importantísimo tener confianza en ella, pero como hablaba Lorena Donoso desde Chile, ese sesgo algorítmico pues está metiendo ruido ahí, y uno se pregunta si los países están generando las debidas leyes y controles para que evitar el sesgo algorítmico. María Lorena. Bueno, sobre esto, digamos que eso es una pregunta bastante compleja, porque somos muchos países con diversas regulaciones. Algunos es mucho más asequible encontrar información, de otros pues no tanto. Pero digamos de las leyes que directamente tienen que ver con los sesgos algorítmicos o cómo evitar el sesgo algorítmico, están, por ejemplo, lo que ha denominado la Unión Europea y otros países, pues el marco ético de la inteligencia artificial, o esos marcos estructurales de inteligencia artificial. En muchos países de Latinoamérica encontramos, digamos, como ya visos de empezar no a regular la inteligencia artificial, pero sí a que se creen ciertos principios o determinaciones transversales en el uso de estas nuevas tecnologías. Adicional a eso, pues las leyes, sobre todo en temas de protección de datos y de protección al consumidor, porque una cosa es tener los datos de mi persona, digamos, como usuario y como titular del dato, y otra también que va, digamos, de la mano, son los datos míos como usuario. Entonces, en Latinoamérica hay algo muy particular, y es que en temas de protección de datos tenemos leyes que están
tenemos sistemas que denominamos híbridos, en donde está determinado tanto en la Constitución como en una ley general temas sobre protección de datos o el derecho a habeas data, la privacidad, la intimidad. Hay otros países que solamente utilizan el artículo de su Constitución en temas de privacidad e intimidad para asegurar ese derecho, pero no tienen un marco general de protección de datos. Y hay otros países que no tienen un marco general, pero tienen leyes sectoriales. Por ejemplo, una ley de habeas data financiero o habeas data indeterminado en otros sectores. Entonces, en este caso, vemos que en Latinoamérica, pues, el mapeo de búsqueda es bastante amplio y no todos tienen leyes generales de protección de datos. Creo que la única, si no me equivoco, hasta donde lo he averiguado, es la última que salió, que fue la de Brasil, tiene algo de visos sobre las decisiones automatizadas. Muchas de las leyes en Latinoamérica están basadas, bien sea de la directiva anterior del 95 de la Unión Europea o del Reglamento General de Protección de Datos, como en Brasil. Pero, por ejemplo, nosotros en Colombia no tenemos nada sobre las de tener esa autonomía frente a ese sesgo. Y lo otro es la parte de gestión documental para identificar, digamos, los sesgos que tienen las bases de datos intrínsecamente. La base de datos, yo la llamo que es una base de datos muchas veces corrupta porque los datos que están dentro de la base de datos están mal hechos, están erróneos. Entonces a nosotros en Colombia nos pasó, ¿no? Nuestras bases de datos con lo del ingreso solidario estaban mal hechas y al tener una base de datos mal hecha, pues el análisis sobre esa base de datos va a quedar mal, ¿sí? Entonces obviamente también tenemos que aprender también a limpiar nuestras bases de datos. Lorena, en Chile, ¿cómo está la cosa? Porque evidentemente, mientras no se le ponga coto al sesgo algorítmico, gobiernos, políticos, comerciantes, empresarios, pues pueden seguir manipulando a la población. Sí. En Chile tenemos una ley general antidiscriminación, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que pensar es que el sesgo algorítmico, quizás antes que eso, deberíamos pensar nosotros que el fenómeno tecnológico es un fenómeno, pero no necesariamente es o requiere un cambio legislativo. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si existe neutralidad tecnológica en nuestro sistema normativo, ¿ya? En nuestros sistemas normativos tenemos una ley general antidiscriminación que prohíbe toda discriminación arbitraria. De hecho, constitucionalmente los derechos están garantizados contra toda discriminación arbitraria, ¿ya? Sea hecha con algoritmos o sea hecha en persona, ¿ya? O sea, en el fondo eso es súper relevante, ¿ya? Y el sesgo algorítmico es una discriminación arbitraria. Por tanto, ahí está, ¿ya? Está regulado por esa vía. Sin perjuicio de lo anterior, en la ley de protección de datos tenemos el principio de calidad reconocido. El sesgo algorítmico además afecta la calidad en el tratamiento de datos, porque se está haciendo un tratamiento de datos que no corresponde a la realidad de la situación de la persona que está siendo sesgada, ¿ya? Adicionalmente, recordemos que Chile ha suscrito con Europa un tratado de colaboración comercial en el cual nosotros nos obligamos a asumir el estándar europeo de protección de datos. En el estándar europeo de protección de datos, en el reglamento europeo, está el derecho de toda persona a no ser objeto de una decisión basada únicamente en medios automatizados, ¿no? O sea, ni siquiera prohíbe el sesgo algorítmico, sino que prohíbe las decisiones 100% automatizadas, con lo cual no da, ni siquiera abre paso al algoritmo bien hecho, el reglamento europeo. O sea, no puede ser la persona sujeta a una decisión en la cual no haya intervenido un ser humano, sobre todo cuando se vean afectados sus derechos fundamentales. A la luz de esa norma, en Chile se está revisando la ley de protección de datos en el Parlamento para los efectos de poner de manera más explícita esta materia. Sin embargo, creemos nosotros que con la normativa general que tenemos, ya es ilegal el sesgo algorítmico porque está prohibida cualquier discriminación arbitraria que afecte los derechos fundamentales de las personas. Y por eso, por tanto, el algoritmo podría ser dejado sin efecto o podría ser sancionado desde el punto de vista de la acción de protección constitucional
por el hecho de causar esta discriminación arbitraria, ¿ya? Ahora, lo importante es que los abogados, tanto los operadores jurídicos como los jueces, entiendan cómo el algoritmo sesga y discrimina y produce esta afectación de derechos fundamentales. Y ahí cobra relevancia mucho los expertos de seguridad de la información y sus capacidades de análisis respecto del algoritmo y de las soluciones y situaciones que en definitiva producen en los hechos y en la realidad fáctica. O sea, en el fondo, si yo no tengo un abogado o un investigador que sea capaz de revisar ese algoritmo, de verificar los factores que se incluyeron dentro de la fórmula de cálculo y de qué manera llevaron a la decisión arbitraria, que es lo que conoce en el reglamento europeo como la evaluación de impacto en el tratamiento de datos personales, de qué manera se sopesaron cada uno de los datos para los efectos de adoptar una decisión. La verdad es que la vamos a tener negra, porque ni los jueces van a ser capaces de comprender el sesgo algorítmico, ni tampoco vamos a tener la capacidad de acreditar en juicio que se produjo esta decisión arbitraria. Entonces es muy relevante el formar expertos en seguridad de la información que sean capaces de comprender esto, ¿cierto? Y que sean capaces también de entender las leyes y que sean capaces de mirar las leyes con el filtro de la neutralidad tecnológica y no busquen en una ley necesariamente la expresión sesgo algorítmico, sino que busquen la raíz del mal, que es la discriminación arbitraria. De esta discusión tan interesante y de estas reflexiones a las que hemos llegado a través de la ilustración, bueno, que ustedes dos nos han dado también a través de su experiencia, de sus investigaciones, vemos, digamos, la inminente necesidad, y ya lo decía también María Lorena, de la necesidad de limpiar, ¿no?, nuestros datos privados y digamos que nosotros como usuarios a veces no tenemos ni idea si existen herramientas en la red para limpiar nuestros datos, qué precauciones también deberíamos tener constantemente, digamos, en estas prácticas y en estas interacciones con la red, y que nos puedan contar un poquito también cómo hacemos como usuarios para mantener nuestros datos a salvo. María Lorena. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con Lorena. El tema de fondo también es el tema de la discriminación. Adicional a eso, con lo que menciona Sandra, pues cómo nosotros nos cuidamos a que no seamos sujetos a ese tipo de minería salvaje, ¿no? De ese marketing digital salvaje. Pues es lo que mencionaba Lorena al principio, también es súper importante, y es educar tanto a las cookies y el caché de mis dispositivos. Hoy en día, con el tema de las clases virtuales, me he dado cuenta que muchos de mis estudiantes no tienen ni siquiera idea qué es esto de limpiar las cookies y el caché. Y a través de las cookies es que nosotros estamos realizando la mayor minería de datos. Porque, por ejemplo, en Colombia no está regulada y a nosotros nos rastrean pues nuestra localización, nuestros gustos, perfiles, todo a través de las cookies. Entonces, muchos de mis estudiantes nunca habían borrado eso, y tocó literalmente la primera clase enseñarles en dónde, en la parte del historial, ustedes pueden borrar sus cachés. Ahí están guardadas como todas sus contraseñas por términos de eficiencia, entre comillas. Entonces, también es un tema de cuidarnos a nosotros mismos. Y hay otro que me parece mucho más importante, y es cuánto usted valora sus propios datos. En Colombia, nosotros siempre vamos a los centros comerciales y participe en esta rifa y se gana un pastel, un gel antibacterial o lo que sea. Bueno, listo, ¿qué tengo que hacer por el pastel o por el gel antibacterial o por el carro supuestamente? No, usted tiene que entregar su nombre, su cédula, su teléfono, su dirección, su foto, su huella digital, mejor dicho, todo. Y usted, por el simple hecho de participar en ese concurso, usted le está entregando sus datos a Raimundo y todo el mundo. Porque entonces ahora todas las empresas lo que hacen es comprar literal la base de datos de los centros comerciales. Entonces ahí es donde más peligros hay. Yo amo a mi madre, pero a ella le encantan este tipo de concursos, y yo digo, ¿para qué? O sea, no, te compro el pastel yo, ¿sí? Pero es como ese cambio de chip de protegernos también a nosotros. Si nosotros nos da, digamos, como un poco de miedo saber, digamos, que nos tienen hipervigilados, que la cámara de pronto se nos va a prender y que hay un hacker,
pues miremos también de nuestro lado cómo hacemos esa revisión constante de nuestros datos. Por ejemplo, yo no descargo una aplicación que yo no considere estrictamente necesaria, ¿sí? Estrictamente necesaria para mi vida, ¿sí? Entonces, con una sola aplicación de muchas cosas me basta, ¿sí? Hay gente que le encanta tener 2000 aplicaciones y cuando sale un trending de el tema de la camarita para mirar yo cómo me veo siendo hombre, o cómo me veo con lunares, o cómo me veo con el pelo mono, entonces toda la gente se lanza a probar eso sin mirar las consecuencias de esto, y ya vemos, por ejemplo, el escándalo de Clearview, que recopiló toda la cantidad de datos biométricos de toda la gente por dar algo gratis, por un momentico de diversión. Entonces, de pronto, muchas veces esas cosas que son gratuitas nos salen más costosas a nosotros. Y lo otro es por parte del empresario, y es, hombre, usted quiere recolectar la información para su empresa, pues recolecte la estrictamente necesaria para el manejo de su empresa. Es increíble por el tema de la pandemia, la cantidad de webinars de abogados, de universidades, que a uno le solicitan para entrar a un webinar: cédula, teléfono, dirección, código postal, correo electrónico, celular, y uno, pero pues solamente quiero entrar a un webinar, solamente necesita mi correo, no necesita nada más. Y uno empieza a ver esa hiperrecolección de información que al final resulta en ellos teniendo muchísimos más datos basura que en realidad los que necesitan. Lorena, profesora Lorena Donoso. Estoy completamente de acuerdo con Mariana, ¿ya? O sea, dentro de los principios, uno de los principios importantes es la minimización de datos. O sea, en el fondo, en base a la finalidad del tratamiento que yo voy a hacer, recopilar exactamente los datos necesarios para hacer eso, ¿no? Porque además se te distorsiona el resultado, ¿sí? Y aparte de eso, es muy relevante considerar que cada vez que yo recojo datos me hago custodio de esos datos. Por tanto, se me incrementan mis niveles de exigencia de responsabilidad respecto del uso de esa información. Entonces, la verdad es que me hago un flaco favor cuando yo recopilo más información de la que necesito. En algún minuto trabajamos en un equipo de investigación conjunto con la Escuela de Ingeniería, con el profesor Juan Velázquez, de hecho, e hicimos una tablita, porque yo creo que también es súper importante considerar que los técnicos no tienen, la gente de informática, no tienen la noción de lo que nosotros estamos hablando, ¿eh? Ellos piensan y buscan y dicen, puedo acceder a esta información, ¿por qué no la voy a tener? Es como una especie de apetito por el dato, ¿no? Y no tienen clara noción respecto del nivel de intrusión que pueden generar. E incluso tienen una visión un poquito inocente a veces, pensando que voy a hacerle la vida más fácil. Por ejemplo, cuando yo instalo aplicaciones en mi teléfono, normalmente la aplicación, cuando se instala, deja la cámara abierta, deja el micrófono abierto, ¿sí? Y deja el touch abierto, el huellero abierto, ¿no? Entonces, me está escuchando todo el tiempo, me está viendo todo el tiempo, yo lo active o no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Según los informáticos, es para hacérmelo más fácil. Sin embargo, lo que nos dice los principios y reglas es que cuando yo instalo esa aplicación deberían quedar todo cerrado. Y si la persona va a necesitar el micrófono, que lo abra. Si va a necesitar la cámara, que lo abra. Porque si no, se está haciendo un rastreo permanente. El GPS también se lo dejan abierto. Entonces, el rastreo de la vida de la persona, la verdad es que se vuelve omnipresente, ¿ya? Pero cuando tú le señalas esto a los informáticos, ahí recién les cae el cuesco. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo somos tan brutos? Pero es verdad, o sea, en el fondo. Y ahí hicimos una tablita en donde les decíamos, oye, si en tu aplicación tú le dejas abierto el teléfono, o sea, el micrófono, la cámara, es una aplicación intrusiva, altamente intrusiva. Puede que tú lo hagas para que la gente le resulte más fácil, pero es altamente intrusiva. Y si tú dejas abierto eso, vas a tener la aplicación, sino que existe muy poco diálogo entre el mundo jurídico y el mundo técnico, y muy poca comprensión de los riesgos asociados a la gestión de información y a la recogida indiscriminada de información a través de las aplicaciones y servicios de la sociedad de la información,
¿ya? O sea, es bastante más torpeza que maldad, pero igual se genera ahí un montón de problemas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que las cookies son altamente intrusivas. Los micrófonos abiertos, las cámaras, ya lo dije, también son altamente intrusivas. La gestión de password. Los sistemas de gestión de password a través de un navegador, por ejemplo, son complejas. Entonces, la verdad es que yo creo que hace mucha falta el tener una mayor alfabetización digital sobre estas materias para los efectos de poder posicionar y reconocer las bondades de la minería de datos en la web, y a su vez también precaver el uso malintencionado o maligno de esta información, ¿no? O sea, y obviamente endurecer las sanciones, porque en el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, ya tuvieron una sanción, pero después vimos que incluso la empresa Facebook había asumido ese riesgo y había provisionado los fondos para la sanción, ¿ya? O sea, ahí sí que yo creo que no puedo decir que haya torpeza, ahí hubo derechamente mala intención. Porque si tengo provisionado el dinero exacto y sé que me van a sancionar, perdón, ¿no? Ahí hubo mala intención, hay mala intención, ¿se fijan? Entonces hay que reposicionar las cosas y poder, en definitiva, actuar prontamente en cada uno de los casos, educar a las personas, educar a los niños sobre todo, que están exponiendo su vida todos los días en las redes sociales, y educar a los legisladores también y a los jueces. Y se extraña uno que realmente prácticamente haya una ausencia total de pedagogía en el uso de las redes, en el uso de la virtualidad, y casi no se sentiría que están dando de Ferraris a nosotros como niños, que es un peligro. Un ciudadano común y corriente que a duras penas maneja una bicicleta, estar manejando un Fórmula 1, porque se pone en riesgo y pone en riesgo a los demás, sin contar con la mala fe, contando solamente con el problema de la ignorancia al respecto, ¿cierto? Terminemos con esta situación. La economía le ganó la partida a la salud, al temor al virus, al coronavirus, y pues prácticamente todos los países están ya desconfinándose. Una herramienta como la Big Data, como la minería de datos, sería muy importante en el control de la expansión del contagio y la focalización del contagio, para tratar de generar unas políticas pues eficientes. Cómo generar la confianza para que ese tipo de aplicaciones que están tratando de sacar los gobiernos puedan ser efectivas. Lorena. Mira, dentro de a nivel internacional se han generado estas aplicaciones de trazabilidad. El uso, por regla general, de acuerdo al estándar europeo y el estándar internacional, es que la gente las baje de manera voluntaria, ¿no? O sea, en el fondo que las instale en su teléfono de manera voluntaria. De forma tal de que, si es que hay una persona con la cual estuve en contacto, y que haya sido diagnosticada, pueda yo tomar conocimiento para los efectos de poder cuidarme y poder, a su vez, también tomar las precauciones de aislamiento y de trazabilidad también, a través de la realización de los exámenes, ¿no? Esto es bien interesante y bien potente. El temor que existe desde el punto de vista doctrinario y académico es que por la premura estas aplicaciones se hagan de mala manera y no tomen las medidas de seguridad necesarias para el cuidado de la información personal, considerando que están tratando información sensible al contener información sobre la salud de las personas. Si esa información llega a manos de compañías de seguros o llega a manos de personas que quieran hacer mal uso de la información, como por ejemplo las rutinas de desplazamiento de las personas, etcétera,
puede generar bastantes problemas. Entonces, es muy importante que estas aplicaciones estén en manos del gobierno, que no sean del Estado, digamos, o de la autoridad sanitaria, en realidad, no cualquier parte del Estado, de la autoridad sanitaria, que tengan medidas estándares de seguridad, que las personas las descarguen voluntariamente, ¿cierto? Y que además de eso, los datos, en definitiva, se anonimicen en cuanto pase la emergencia sanitaria. O sea, en el fondo los datos son necesarios para la trazabilidad durante la emergencia. ¿Por qué voy a mantenerlos después? Entonces ahí hay un tema de la necesidad de qué va a pasar con esta información después de que pase la pandemia. Y eso ahí es importante, que sean anonimizados los datos y que no queden expuestos para que cualquier persona los utilice de mala manera. María Lorena, un elemento conexo a lo que está diciendo Lorena de la aplicación para el seguimiento de la pandemia está en la historia clínica digital, virtual, por ejemplo, que está tratando de implementarse en Colombia, etcétera, que evidentemente nos pone en riesgo a todos. Sí, sí. Y de hecho, con el tema, digamos, de la tecnología que se usa, si es una API, digamos, como de software libre, si la pueden descargar todos, no sé cómo Chile está en estos momentos en temas de internet y permeabilidad de internet, pero yo sé que, por ejemplo, en Colombia llegamos a un 60% y no todas las personas tienen un smartphone o un teléfono inteligente. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no cuentan con un teléfono inteligente? Es decir, que ellos no pueden salir a tomar un avión, a salir a hacer mercado, porque ellos no tienen su pase, digamos, de circulación. Es decir, que estas aplicaciones van a empezar a restringir derechos sin que nos estemos dando cuenta. Y esto es algo muy importante, porque yo creo que todos partimos de la base, bueno, pues todos tenemos un computador, pero no es verdad. No todos tienen un celular, no todos tenemos acceso a internet. Eso es algo como muy importante. Y lo otro es no poner las cosas en términos de como salud versus privacidad. Las dos cosas son muy importantes. El punto no es como cuál prima sobre el otro, porque yo he escuchado este discurso muchas veces y es, pues, ¿qué prima, la vida o la intimidad? Hombre, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más trascendental, y es a dónde van a parar estos datos, quién los está usando. O sea, si en realidad se están usando para el propósito que es el cerco epidemiológico, si se está usando para eso, o si en realidad se está es como acumulando la información ahí y simplemente nos sirve como un saludo a la bandera. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo que mencionaba Lorena también es hasta cuándo van a tener esa información, es decir, lo que se ha conocido con el tema de pues, data retention, y la van a destruir, porque es que si esa información se la pasan a mi aseguradora de riesgos laborales o a mi empleador, yo puedo ser sujeto de otra discriminación, que es que yo por haber tenido COVID o porque algún familiar mío tuvo COVID, me van a poder despedir o me despidieron y yo ni me enteré. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante saber, ¿van a destruir esa información o esa información la van a usar para construir a partir de eso, no sé, algo que me pueda llegar a identificar? Por eso la anonimización y la minimización de los datos es importante. Lo de la historia clínica ha sido un debate en Colombia que lleva años, creo que en Latinoamérica también, sobre todo porque nosotros hemos tenido varias brechas de seguridad en lo relacionado con temas de la salud. Hay empresas que han sido sancionadas fuertemente por no salvaguardar los datos de la salud, que son datos sensibles según la ley, y los han tratado como datos comerciales. ¿Sí? Caso de Colmédica, caso de Redcord, digamos, como hay muchísimos casos en Colombia que denotan, digamos, una ausencia, que algo falla como en ese engranaje en el sistema de salud, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de que los colombianos necesitamos que todo el sistema esté interconectado para que si yo voy a cualquier hospital, allá esté mi historia clínica y esto opere bien. Entonces, en ese sentido, pues aplicarían los mismos principios, ¿no? Las finalidades, qué tecnología se va a usar, quiénes son los actores involucrados, porque si le vamos a dar el manejo de la historia clínica de todo un país a un privado, pues ahí empieza, digamos, como
bueno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿O va a ser una aplicación propia? ¿La va a administrar el Ministerio de Salud? ¿Quién la va a administrar? ¿Qué tipo de tecnología se va a usar? Yo voy a poder acceder a esa información y quién más, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es donde empieza, digamos, como una interrelación en lo que mencionaba Lorena, que me parece importante, y es ese diálogo entre toda la cadena del ciclo del dato, desde la recolección con el ingeniero hasta el tratamiento con incluso el business analyst, como el administrador de la empresa, pues el gerente de la empresa, el abogado. Todos tenemos que estar hablando el mismo lenguaje para entendernos y saber, digamos, que será la mejor aplicación, y que que esa aplicación tenga un beneficio social, que no sea simplemente un beneficio económico para un particular, sino sea un gana-gana tanto para la sociedad como para la empresa que está desarrollando la aplicación. Pues a Lorena Donoso, muchas gracias por habernos acompañado desde Chile. Lorena, quiero mandarle un abrazo. Ustedes tuvieron hoy un sismo y pues siempre estamos pendientes de este hermoso país que tanto queremos. Sí, afortunadamente aquí en Chile por un sismo menos de 8 no nos levantamos ni de la cama en realidad, pero sí, miramos, pasó. Sí, claro, pero siempre da un poquito de temor el sismo. Siempre pensamos que es mejor que la Tierra libere de a poco la energía, pero somos un país sísmico, es lo que nos toca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema es súper interesante y ojalá podamos seguir conversando. Es un intercambio de ideas muy, muy fructífero. Claro que sí, estaremos programando una segunda parte del tema. María Lorena, muchas gracias por su deferencia, su generosidad, por habernos recibido y haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, de verdad estos son los espacios que hay que abrir, que tenemos que hacernos esas preguntas incómodas que no nos gustan, pero que hay que empezar el debate por algún lado. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes. Bueno, y a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria del Minuto de Dios. En la investigación, Paola García y Catalina Boza. En el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero. En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Riseño. En el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción y conducción, Sandra Castro. Dirección y conducción de Jorge David Sánchez. Recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales, @concierto para disentir la U, en Facebook, @CiudadanosX, en Instagram nos encuentran como @concierto para disentir, en Twitter, @C para disentir, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Concierto para Disentir, nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com. A toda nuestra audiencia de América Latina, muchas gracias por acompañarnos martes a martes de 8 a 9 de la noche. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.